Hola, hola a todos. Dios los bendiga. Esta es nuestra clase número 8, la segunda parte del módulo autoridad, y estaríamos cerrando estas 8 clases. Ya estábamos hablando acá recién que fueron 2 meses que se fueron rapidísimo. Para entrar en contexto, en la clase anterior estuvimos mencionando cómo la palabra de Dios nos da testimonio de que Jesús tiene autoridad. Jesús caminó en medio de nosotros y demostró la autoridad que él tenía, nos dejó referencias y nos explicó que la autoridad que él tenía no era propia, sino que venía directamente del Padre, que operaba a través de él por esa comunión que Jesús tenía aquí en la tierra con el Padre y obviamente sigue teniendo, que son la misma persona. Y después estuvimos en una segunda parte de la clase viendo cómo Jesús nos traspasaba esa autoridad. Primero le traspasaba esa autoridad a los 12, después le traspasaba esa autoridad a los 70, y después Jesús hacía la declaración de que todos los que creen en mí tendrán esa autoridad. Todos los que creen en mí harán las señales, todos los que creen en mí tendrán autoridad sobre el enemigo, todos los que creen en mí, haciendo ese traspaso de autoridad universal para todos los hombres y mujeres que creyeron, creen y creerán en Jesús. Entonces, en esta tercer parte de, de esta clase de autoridad, quiero hacer referencia al poder del Espíritu Santo. Esta autoridad que Jesús nos traslada, esta unción que Jesús nos da, se ve reflejada en la venida del Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, dice así, yo lo voy a leer que lo tengo acá, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús mismo les declara a sus discípulos, Jesús mismo nos declara a nosotros: recibirán poder, la capacidad de hacer, la capacidad de llevar a cabo la tarea, lo necesario para llevar a cabo el mandamiento. Recibirán poder, tendrán la capacidad. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, es este Espíritu Santo el que nos llena y el que nos capacita, el que nos trae esa autoridad, el que de alguna manera nos ministra y nos guía para que cada uno de nosotros pueda no solamente entender de esa autoridad que ahora tenemos, sino que nos da las herramientas para utilizar esa autoridad. El Espíritu Santo que Jesús mismo declara: cuando venga sobre vosotros, les dará poder. Si antes, esto estamos leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Jesús muere, resucita, se presenta a sus discípulos y es ya Jesús resucitado el que está dándoles estas palabras a sus discípulos. El que les está diciendo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Imaginémonos, o imagínate, si los 12 discípulos de Jesús tuvieron la posibilidad de predicar el Evangelio, de sanar enfermos y de echar fuera demonios, cuando Jesús estaba en la tierra, solamente con Jesús traspasarles la autoridad que emanaba de él, que emanaba por medio de él, de esa autoridad del Padre. Jesús se las traslada a ellos, Jesús estando en vida, en la tierra.
Después los 70 también lo mismo, predicaban el Evangelio, predicaban las buenas noticias, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, mientras Jesús estaba vivo. O sea que los 12 lo hicieron y los 70 lo hicieron, predicaron y sanaron y liberaron sin tener al Espíritu Santo. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo y solamente por la declaración de la palabra de Jesús, de darles esa autoridad, ellos tenían autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Imagínate ahora nosotros que no solamente tenemos la declaración profética de Jesús, sino que tenemos su Espíritu Santo viviendo en nosotros. De vuelta. Los 12, cuando salieron a predicar y sanaron personas y echaron fuera demonios, al igual que los 70, cuando salieron a predicar y echaron fuera demonios y sanaron personas, el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. El Espíritu Santo todavía no había sido enviado porque Jesús todavía no había muerto y no había resucitado y no había vuelto al Padre. Era necesario que Jesús muriera, resucitara, volviera al Padre y ahí el Espíritu Santo vendría. Si estos hombres fueron capaces de hacer milagros, ¿te acordás? Y si no te acordás, mirás la clase anterior. Las personas se maravillaban, las personas se sorprendían cuando los discípulos de Jesús hacían los milagros que Jesús también hacía. Si estas personas lo pudieron hacer pura y exclusivamente con una palabra de Jesús, Jesús estando en vida, imagínate lo que nosotros podemos llegar a hacer ahora que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Por eso tiene sentido la frase de Jesús: el que en mí cree, señales mayores de las que yo hago podrá hacer, porque el que en mí cree tendrá mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios vivirá en esa persona que cree. Entonces imagínate cuán milagrosa puede ser nuestra vida si creemos y permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre con su poder. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos la autoridad del nombre de Jesús. ¿Recordás? El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Tenemos el nombre de Jesús, la autoridad del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Qué, qué increíble que si nosotros pudiéramos aceptar esta verdad y vivir en esta verdad, podríamos declarar lo que, por ejemplo, Pablo declaraba en Romanos capítulo 15. Pablo decía esta frase: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice: yo no me animo a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo hace por medio de mí porque yo obedezco, con palabras y con obras. Dice Pablo, con potencia de señales y prodigios. Cuando nosotros nos animamos a aceptar esta autoridad, a creer en este poder, podemos tener una vida sobrenatural y podemos vivir una vida de sorpresa, una vida de milagros. Te voy a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 5. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una fe fundamentada no solamente en razonamientos, sino en el poder de Dios, en lo tangible del poder de Dios, en el milagro del poder de Dios. Recién estábamos hablando con Karina y con Romina de cómo hay eventos, eventos de bendición que ocurren a nuestro alrededor, que podríamos tomarlos nosotros como simples casualidades, cuando en realidad pueden ser vistos como milagros y simples, cosas simples. Te puedo decir, alguien está buscando
un alquiler, está buscando una casa para alquilar. Y sin quererlo se presenta una persona que está queriendo cambiar su casa y que se contacta con esta persona y dice, ah, pero estás buscando casa, vení, vamos a hacer un contrato entre nosotros, que yo confío en vos y vamos a hacer un contrato de palabra y venite, mirá la casa que yo voy a dejar, ¿te gusta? Ay, sí, es hermosa y de pronto esta persona que estaba buscando un lugar donde vivir sin forzar, sin sufrir, encuentra ese lugar que estaba buscando y quizás hasta mejor de lo que lo había imaginado y de una manera fácil, y teniendo a otra persona que quiere mudarse y que necesita que otro venga a ocupar ese lugar. Se entiende y dice, ay, bueno, pero es casualidad. O si no, otra persona que está buscando un trabajo en este tiempo que yo tantas veces he escuchado decir, no, el que busca trabajo, que trabajo no hay, que no sé. Imagínate que estás buscando un trabajo y que entregues un currículum ayer y que hoy te llamen y que hoy te digan que podés entrar mañana mismo y que ni siquiera te vieron la cara, lo único que vieron fue la foto que vos pusiste en tu currículum y que digas, ¿cómo puede ser? No, en esta realidad, que es muy difícil, que conseguir trabajo, que hay escasez, que vos entregues un currículum y al otro día te llamen y que ya te estén llamando para que empieces al día siguiente. Y que uno dice, ay, bueno, son casualidades, puede decir alguien. O nosotros podemos decir, Dios está obrando porque la vida del creyente puede ser una vida sobrenatural. Y no te hablé de sanidades, no te hablé de liberaciones, te hablo de eventos cotidianos que a veces nosotros despreciamos o no le damos la importancia, no le damos la relevancia que tiene el milagro, porque quizás te puede pasar a vos que estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a que sucedan esos eventos que dices es un día más. Sí, pero es un día más para el que vive debajo de la bendición de un Dios bueno y poderoso que está obrando constantemente a favor de aquellos que le aman. Lucas capítulo 10, el verso 19 dice así, He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Nosotros debemos de tener esta conciencia. Jesús mismo dice que Él nos ha dado poder. Ahora nosotros entendemos que ese poder viene a través de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, tenemos esa autoridad del nombre de Jesús. Entonces nosotros teniendo este poder y teniendo esta autoridad y teniendo la invitación de poder usarlos y manifestarlos en nuestra vida y que este poder y esta autoridad produzcan en nuestra vida este tipo de eventos que estaba manifestando recién, y ni que hablar de otros aún más sorprendentes. Ahí pensaba, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos todo este poder, toda esta autoridad? Jesús dice, les doy el poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nosotros venimos hablando de que nosotros tenemos una lucha y voy a mencionar un poquito más adelante el libro de Efesios y hace la mención a la armadura del Espíritu. Nosotros tenemos una lucha, tenemos un enemigo al que enfrentar, pero también tenemos la promesa de parte de Jesús de que sobre toda fuerza de ese enemigo al cual nosotros debemos enfrentar, nosotros tenemos poder sobre toda la fuerza del enemigo, sobre toda la fuerza del enemigo, sobre Satanás, sobre el demonio que vos quieras, tenés el poder sobre ese enemigo. Tenés el poder para superar a ese enemigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora yo pensaba, hace poco cuando empezábamos este taller, yo hablaba de si nos dieran un spray para matar mosquitos, un aerosol, y
y nos lo dan y nosotros lo ponemos arriba de la mesa y lo dejamos ahí tapado pensando que esa es la solución, que ya que tenemos el aerosol, el veneno para matar los mosquitos, lo pongo arriba de la mesa. No, no lo usaste, no lo abriste, no lo usaste, no tiene efecto. Y ahí pensaba si tuvieras un arma para defenderte de, de los ladrones, si tuvieras un rifle para defender tus ovejas de los lobos o tu casa de los ladrones, y tenés esa arma y la tenés guardada en una caja, bajo llave, enterrada en tu jardín. Imagínate, tenés el arma, tenés el rifle para defender a las ovejas de si vienen los lobos, lo tengo el arma, tengo las balas. ¿Dónde lo tenés? Lo tengo guardado en una caja, con candado, en un pozo, enterrado en mi jardín. Pero decime una cosa, cuando venga el ladrón, ¿te vas a poner a escarbar el jardín para ver si encontrás la caja que escondiste, para abrir el candado que pusiste, para después que abras la caja sacar el arma para poder defenderte del intruso? Pobres ovejas, pobre casa en todo el tiempo que demoraste. Y si tenés esa arma enterrada en el jardín adentro de esa caja, ¿cuándo practicaste? ¿Cuándo practicás? ¿Me vas a decir que vas a desenterrar todos los días? Eso no, lo tenés enterrado ahí porque no lo usás. Tenemos enterrada esa arma porque no la usamos. Por eso está enterrada. La tengo con candado, la tengo bien segura, pero no la uso. De igual manera, nuestras armas espirituales podemos nosotros tenerlas seguras, guardadas, pero no practicamos con ellas. No las usamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la autoridad del nombre de Jesús, pero no lo usamos, no practicamos, no declaramos, no oramos, no hacemos oraciones esperando respuesta, no hacemos declaraciones esperando que ocurra el milagro. No voy a pedir que pare de llover por las dudas que no pare de llover. No voy a ordenar que la tormenta se detenga por las dudas que la tormenta no se detenga. No voy a hablar, no voy a decir que vamos a tener un buen día por las dudas que vayamos a tener un día malo. No voy a declarar que el enfermo se va a sanar por las dudas que no se sane. Tengo el poder, tengo la autoridad del nombre de Jesús, pero los tengo enterrados. Los tengo enterrados en el jardín. Entonces, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la dificultad, algunos necesitamos salir a buscar a alguien que sí sepa utilizar las armas. Lamentablemente es lo que muchos de nosotros hacemos y lamentablemente es lo que muchos de nosotros aprendimos. No voy a utilizar el arma, no voy a aprender a usarla, no voy a practicar en el uso de ella, porque hay alguien más que quizás está practicando. Entonces, cuando yo lo necesite, voy a ir a buscar a ese médico. Digo médico porque yo no estoy estudiando medicina y el día que yo necesite una intervención, si es que llego a necesitarla, no me voy a poder operar a mí mismo. Voy a tener que salir a buscar a un médico que haya estudiado y que sepa lo que hace para que me trate. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre todos nosotros. Y cuando Jesús dijo, vayan, Jesús le dice que vayan a todos aquellos que se animan a escucharlo. Si vos escuchás a Jesús que dice vayan, tenés la oportunidad de aceptar esa invitación y ir vos. Y el poder y la autoridad del Espíritu Santo y del nombre de Jesús es para todos los que creen. Jesús no dice para algunos que crean y tengan ganas de entrenarse, para los que crean y practiquen. No, Jesús no dice para los que crean y practiquen, Jesús dice para todos. Es el poder del Espíritu Santo para mí y para vos. Es la autoridad del nombre de Jesús que puedo utilizar yo y que podés utilizar vos,
porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre todos nosotros. Entonces, si tenés las armas, hay que practicar. Hay que practicar cómo utilizarlas. Hay que aprender cómo se usa. Y hay que practicar. Hay que practicar. Hay que bendecir nuestro día. Hay que bendecir el día de las personas que vienen a nuestra memoria. Hay que orar por los enfermos. Hay que orar por los que entendemos que están en tinieblas. ¿Entendiste que hay alguien que está pasando dificultades? ¿Cómo nos gusta a veces a nosotros? O no te voy a poner en la misma bolsa. ¿Cómo me gusta a veces a mí hablar de los problemas? Ay, ¿viste aquel cómo está? Ay, ¿viste qué locura? ¿Viste lo que hizo? Bueno, y si esa persona está teniendo actitudes que no corresponden, que no son buenas, si hay una persona que conozco que está equivocándose y que está teniendo una conducta que es reprobable, oremos por esa persona. Oremos para que sea libre del error. Oremos para que resplandezca sobre él la luz de Cristo. Y si pensamos que tiene demonios, oremos para que sea libre de los demonios. Practiquemos, practiquemos. Entonces, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo, recibirán poder. Ahora, voy a ir a lo que hemos mencionado en algunas clases anteriores. El libro de Efesios, el capítulo 6. Voy a leer el verso 10. Voy a buscar acá, que lo tengo por acá. Efesios capítulo 6, verso 10, la armadura del Espíritu, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es interesante que en esta lista, donde dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, recordad que sobre todos estos enemigos Jesús nos ha dado potestad. Sobre todos estos enemigos, por más que tengan nombres imponentes como potestades, principados, huestes de las tinieblas, Satanás, el diablo, Jesús nos ha dado potestad, Jesús nos ha dado poder sobre todos ellos. Así que no tengamos miedo, no nos acobardemos. Por más que digamos, hoy es un principado, hoy mirá tal potestad, hoy que gobiernan sobre naciones, que gobiernan sobre ciudades, que tienen ejércitos a su disposición, los tendrán, pero Jesús nos ha dado autoridad, potestad sobre todo el poder del enemigo. Es interesante que estos enemigos, los cuales Jesús nos ha dado poder sobre ellos, son enemigos a los cuales vos y yo tenemos que poder identificar. No es el vecino, no es el familiar que te hace la vida imposible, no es el compañero de trabajo que hace que tu día sea difícil, no es el gobierno que toma malas decisiones, no. Ellos no son nuestros enemigos, sino este poder espiritual que puede obrar en las personas para que las personas cometan actos que pueden perjudicar. Nosotros tenemos que tener nosotros tenemos la oportunidad de ver más allá de las personas. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver que nuestros enemigos no son las personas que quizás están provocándonos el daño, cuando nosotros vemos que esas personas en realidad no son nuestro enemigo, tenemos más oportunidad de perdonar, tenemos más oportunidad de no guardar raíces de rencor en nuestra vida,
tenemos más oportunidad de ser misericordiosos porque entendemos que estas personas que quizás están provocándonos un daño no son realmente nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son los que están en esta lista, seres poderosos y seres invisibles. Nuestros enemigos son espirituales. Nuestros enemigos espirituales, yo te invito a que pienses conmigo, nuestros enemigos espirituales tienen esta característica, son invisibles y son poderosos y tienen sabiduría a través del conocimiento, a través del tiempo. Estos seres, fíjate la desventaja que nosotros podríamos llegar a tener al tener que enfrentar enemigos que son invisibles. Enemigos que pueden esconderse detrás de personas que nos dañan. ¿Te das cuenta? Si no fuera por el obrar del Espíritu Santo, si no fuera por esta promesa, estas grandes promesas que nuestro Dios nos ha hecho, nosotros estaríamos en tremenda desventaja. La primera vez que tuve que no voy a decir enfrenté a una persona endemoniada, porque no era yo el que estaba enfrentando a la persona, era un amigo mío. Este amigo viene a la habitación donde yo estaba, que era cerca del salón donde se estaba haciendo la reunión. Me acuerdo que en ese tiempo yo hacía artesanías y mientras estaba en una reunión, creo que era una reunión de miércoles, estaban en la reunión de miércoles y yo estaba haciendo mis artesanías y viene este amigo y me dice, Juan, tenemos a una persona que se manifestó y quiero traerlo para acá, que vamos a estar nosotros dos y así oramos para que sea libre. Y yo era nuevito, yo nunca había estado en una liberación, había visto, pero nunca había sido yo el que tuviera que orar por esa persona. Y me acuerdo que yo le dije a este amigo, orarás vos por él, yo te acompaño. Porque, sí, sí, me dijo él, confiado, yo oro, bárbaro. Fue mi amigo, trajo a esta persona que se había manifestado, esta persona que se había manifestado no entendía nada de lo que le había pasado, y mi amigo le dice, mirá, vos te manifestaste, le trató de explicarle, podés tener un espíritu inmundo, le dijo mi amigo, vamos a orar por vos para que seas libre. Bueno, dijo este otro. Se puso a orar por este amigo, por esta otra persona, y esta persona se volvió a manifestar. Levantó los puños, cerró los puños, hablaba con voz ronca, cayó al piso, abrió los ojos y tenía una mirada de odio. Y en esa mirada de odio yo pude percibir impotencia. Este ser que estaba poseyendo a esta persona era impotente, o sea, tenía el poder para destruirnos, pero no tenía el permiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque tenga el poder y tenga la sabiduría, no tiene el permiso. Jesús nos ha dado a nosotros la autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y en ese momento yo pude ver cómo se cumplía la palabra de Dios. Te digo, en los ojos de este hombre, yo podía ver la impotencia que sentía el ser que lo estaba poseyendo de querer destruirnos a mi amigo y a mí, pero no tener el permiso. Sabía que podía destruirnos, es más fuerte que nosotros, pero no tenía el permiso. Entonces tuvo que someterse a la oración de mi amigo. Yo te digo sinceramente, en ese primer encuentro yo tenía un miedo, tenía unas ganas de salir corriendo. Este ser tenía los ojos puestos sobre mi amigo, no me miraba a mí. Y yo solo así apretado diciendo que no me mire, que no me mire, porque profería insultos sobre mi amigo, lo amenazaba a mi amigo, a mí no me miraba y yo estaba alegre de que no me mirara y de que ni notara que yo estaba en esa habitación, pero pude notar esa impotencia. Pude notar esa impotencia esa experiencia me ha acompañado hasta el día de hoy. Yo he visto que por más poderosos que sean nuestros enemigos, Jesús es más poderoso y ellos deben someterse al nombre que es sobre todo nombre. Por eso te digo, no tengamos temor.
tenemos el poder y tenemos la autoridad. Tenemos que saber identificar entonces quiénes son nuestros enemigos y hacer y enfrentar a nuestros enemigos reales. No es esa persona, no es ese hombre, no es esa mujer, son los poderes que están obrando a través de esa persona. Son estos seres, estas potestades, estos gobernadores, estas huestes, este diablo, el que está motivando, el que está incentivando, el que está trayendo esos pensamientos para que hombres y mujeres hagan su voluntad. Lo hemos hablado en todas estas clases que hemos ido compartiendo a través de heridas, a través de historias, a través de cicatrices que las personas traen, a través de una historia. Entonces nosotros tenemos que tener la visión clara para identificar a nuestro enemigo y enfrentar a nuestro enemigo. Y es posible que esta persona que hoy está siendo utilizada por el enemigo esté necesitando de tus oraciones para ser libre. Y ahí te invito a pensar, mirá si todos los conflictos que vos y yo tenemos con las personas son un intento de Dios trayéndonos a esas personas para que nosotros obremos como agentes de salvación, para que esas personas sean libres de aquel que está trayendo maldición sobre sus vidas. Ay, yo quiero que Dios me haga libre de mis enemigos. Tenemos que desear que todas las personas sean libres de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos no son las personas. Te voy a leer este verso que está en 2 Corintios capítulo 10, el verso 3 y el verso 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que comprender entonces contra quién es nuestra lucha y aceptar que tenemos las armas y el poder para salir vencedores, para salir vencedores. Lo hemos hablado antes, nuestra armadura, los elementos de la armadura del espíritu son de defensa. Tenemos un elemento en la armadura del espíritu que sirve para avanzar, que sirve para atacar, que es la espada del espíritu. La espada del espíritu es el arma que nosotros tenemos para avanzar. No es necesario vivir esperando que el enemigo nos ataque para defendernos o resistir los intentos del enemigo por derrotarnos. Con la espada nosotros podemos avanzar, nosotros podemos conquistar territorio. Podemos nosotros quedarnos protegidos por nuestra armadura y saber que cuando el enemigo intente atacarnos, nosotros vamos a resistir. El enemigo no me va a poder mover de mi posición porque yo tengo la armadura me defiende de sus ataques. Pero tenés una espada, con la espada vos podés avanzar, con la espada vos podés ir, con la espada vos podés conquistar territorio que el enemigo ha tomado ilegalmente. Hay un pasaje en Isaías capítulo 49. Voy a leer el verso 24 y el verso 25. Isaías 49. Tiene estas preguntas. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Entonces vos fíjate, nosotros podemos tener esta armadura del espíritu y tomar una posición de defensa y decir, bueno, tengo la armadura, nadie me va a mover de mi posición. Amén, nadie te moverá de tu posición. Pero ¿quién rescatará al cautivo? ¿Quién va a arrebatar el botín del tirano? ¿Quién va a ir a donde está el tirano a arrebatarle al tirano lo que el tirano adquirió ilegalmente? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a rescatar a aquel cautivo
que ve a uno que le ha quitado lo que es suyo. Entonces, el Señor mismo dice, yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos, porque nosotros sabemos que es Él el que nos da la autoridad. El libro de Isaías, el capítulo 6, el verso 8, tiene esta pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Si tenemos esta unción, si tenemos este poder, si tenemos esta autoridad, si tenemos esta armadura que nos protege, podemos decir nosotros, yo estoy, ya entendí, ya creí, soy bendecido, soy protegido. El Señor custodia mi casa, el Señor es mi escudo, el Señor me defiende. Amén, eso es verdad. Pero ¿quién irá? ¿Quién irá al terreno donde el enemigo ha conquistado ilegalmente? ¿Quién irá a reclamar la libertad del cautivo? ¿Quién irá a reclamar la sanidad del enfermo? ¿Quién irá? Tiene que ser alguien que crea, tiene que ser alguien que acepte, tiene que ser alguien que esté dispuesto a vivir ese poder y esa autoridad y llevarlos a donde es necesario. Y para eso vos y yo tenemos una espada que nos sirve para atacar, nos sirve para atacar, para abrir camino. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 1, dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, te estoy diciendo esta historia, ¿por qué? Porque te digo recién, nosotros tenemos una espada, que es la espada del Espíritu, y a través de la espada nosotros podemos atacar. Y ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con la espada del Espíritu? Vamos a entender cómo Jesús utilizó la espada del Espíritu para defenderse y para atacar. Entonces, dice el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora te invito a que entiendas conmigo, te hago un paréntesis. Cuando leemos que dice entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, algunos se hacen una figura de que Jesús está en el desierto y que el diablo se le aparece y le habla. Se le aparece en persona el diablo y habla con Jesús y tiene una conversación con Jesús. Y yo te invito a pensar que Jesús está en el desierto y el diablo le habla en su mente. El diablo le habla a Jesús en su mente. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Un pensamiento que cruza la mente de Jesús. Jesús responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Jesús dice, escrito está. Jesús está utilizando la espada, que es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando un pensamiento entra en su cabeza, Jesús busca un verso que fundamente su acción. Escrito está, dice. En el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y ahí de vuelta, podemos pensar vos y yo que el diablo agarró a Jesús y se lo llevó volando hasta un alto monte. Lo sacó del desierto el diablo donde Jesús estaba. Lo agarró en brazos a Jesús, el diablo, y se lo llevó volando hasta un monte alto y ahí lo puso. Cuando vos y yo tenemos la capacidad de soñar, vos y yo tenemos la capacidad de imaginar, vos y yo podemos estar en una sala y estar en ese instante pensando y colocándonos en otro lugar, en otro momento, en otro tiempo, con otra ropa, con otras personas a nuestro alrededor. Vos y yo tenemos esa capacidad con nuestra mente, nuestra imaginación se va. Ni que hablar cuando soñamos, que parece literalmente que estamos en el lugar donde estamos soñando que estamos.
Y sentimos el frío y sentimos el calor en el sueño. Y no estamos ahí, estamos en nuestra cama. Y lo que yo te invito a pensar es que el diablo lleva a Jesús en un monte alto otra vez en su mente. Jesús está en el desierto, dijo el Espíritu. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Jesús está en el desierto, pero estando en el desierto, en tentación, es llevado a un alto monte donde tiene la oportunidad de ver todos los reinos de la tierra. Es como una experiencia que Jesús está teniendo en ese momento. Y escucha al diablo diciéndole, a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad, le está diciendo el diablo. Atendé, todo este poder te estoy dando y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Jesús responde y le dijo, vete de mí, Satanás, vete de mí, porque otra vez escrito está, otra vez Jesús tomando la espada del Espíritu y como si fuera un espadachín, peleando contra el argumento que le acaba de dar Satanás. Mirá los reinos y su gloria. Todo esto te daré si te postrás y me adorás, porque es mío y yo si quiero te lo entrego. Arrodillate, adorame a mí. Y Jesús le dice, sal de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús está utilizando un verso de las Escrituras que Él mismo inspiró. Y ahí el verso 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Presta atención. Y otra vez yo te invito a pensar que esto le está pasando a Jesús ahí mismo en el desierto. Jesús no está siendo trasladado por el diablo y lo está poniendo en el pináculo del templo de Jerusalén. No, Jesús está siendo llevado. Querés ponerle en un viaje espiritual, en un sueño, en una visión, pero Jesús no está saliendo del desierto. Por lo menos esa es mi convicción. Jesús está ahí, teniendo esta lucha. Y en esta lucha ha sido llevado a un monte donde ve todos los reinos. Y en esta conversación en su mente, Él está siendo colocado en el pináculo de Jerusalén. Y el diablo le está diciendo, tírate, tírate porque Dios te defiende, tírate porque Dios dice... Y mira la estrategia de Satanás. Si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque escrito está. El diablo utiliza un argumento parado en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que Jesús está utilizando, la misma espada del Espíritu. Si la palabra de Dios es la espada del Espíritu con la que Jesús se está defendiendo, ahora el diablo está intentando convencer a Jesús utilizando la misma espada. Respondiendo, dice Jesús en el verso 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús le vuelve a decir en el verso 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora yo te invito a pensar conmigo, te hago esta pregunta, o nos hago esta pregunta. ¿Seríamos nosotros capaces de superar una prueba como esta que Jesús acaba de superar? ¿Podríamos nosotros, estando en un momento de meditación, podríamos nosotros estar en un momento mientras estamos pensando nuestra vida, pensando nuestros planes, tomando decisiones, y que vengan este tipo de argumentos? Yo te doy esta gloria, pero tenés que hacer lo que yo te mando. Y que, ay, ¿cómo sería eso? Y mirá, si mirá, podés tener este beneficio, pero para eso tendrías que hacer lo que a Dios no le gusta. Tendrías que mentir, podés hacer mi voluntad, porque la mentira es la voluntad del diablo.
Podés mentir y obtener el beneficio. Podés mentir y obtener la admiración. Podés mentir y obtener esta gloria. De alguna manera es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del diablo. Que tu padre sea el diablo, como veíamos en clases anteriores. Ustedes hacen la voluntad de su padre el diablo, porque buscan hacer la voluntad de su padre. Entonces son hijos del diablo. ¿Te imaginas? Una vez alguien, teníamos acá en estas casas, teníamos conexión en otro tiempo, ahora ya hay internet, ni había internet, era solamente televisión por cable. Y para los que conocen, están no sé cómo se le llama, borneras, no sé cómo se le llama, el lugar donde se conecta el cable en las diferentes casas. Tienen unos aparatos que se pegan en la pared. Y nosotros que teníamos acá el hogar de rehabilitación, justo una de esas cajas la teníamos en la baranda, no sé cómo se le llama, en el balcón de la casa. En el balcón de la casa teníamos esa conexión. Y un día pasa un hombre y dice, yo hago las conexiones y veo que vos tenés acá un hogar de rehabilitación. Yo te hago la conexión, te la hago gratis. Y lo único que yo voy a hacer, porque las conexiones vienen con una chapita que es identificativa, yo te pongo una chapita. O sea, que nadie va a cuestionar nada, nadie va a sospechar. Y tenés televisión por cable gratis para todos los muchachos que tenés ahí. Mira el beneficio. Tenía internet gratis para los muchachos que vivían acá, o sea que no tenía que pagarle al instalador, y el instalador iba a utilizar de su habilidad y de su capacidad y de su posibilidad para darme a mí el beneficio de tener el cable gratis. Era un negocio redondo. Pero yo al decirle que sí, estaba primero dándole a este hombre el mensaje de que para mí, creyente en Dios, era lícito robar a la empresa de la cual era empleado. Él iba a robarle a la empresa un servicio para supuestamente hacer un bien y yo iba a estar de acuerdo con eso. Y no solamente yo iba a estar dándole ese mensaje a este hombre, sino que iba a estar dándole el mensaje a todas las personas que vivían en la casa, que iban a enterarse de que ahora teníamos cable gratis porque alguien quiso beneficiarnos robando a la empresa para que nosotros tuviéramos un beneficio. ¿Te das cuenta? Era un beneficio, pero era a través del robo. ¿A quién estaba? ¿De quién es esa voluntad? Si el Padre, si Dios quisiera darnos un beneficio, no tendríamos que tener temor del castigo. Y este hombre me decía, nadie te va a descubrir porque yo voy a poner hasta la identificación necesaria. Y ahí yo te digo, es como el diablo diciéndole a Jesús, mirá estos reinos, vos me seguís a mí y yo te doy el beneficio. Y Jesús responde, escrito está, no robarás, no engañarás, no darás falso testimonio. Por ejemplo, podría decirle yo a este hombre, no, no le dije esas cosas, le dije, no, muchas gracias. Ahora, cuando el diablo tiene dos intentos y Jesús le responde, escrito está, el diablo, el argumento siguiente es también, escrito está. ¿Estamos nosotros preparados para superar una prueba en la que no es solamente un argumento mentiroso como un hombre diciéndonos, ay, vení, que yo puedo robar para vos, para beneficiarte, y vos decir, no, no te quiero, no quiero tener nada que ver con el robo, yo no quiero eso. Eso es robado, yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero que venga alguien y te diga, mirá, asociate conmigo, porque escrito está. Y te dio un verso bíblico y vos digas, ay, me dio un verso bíblico, usó la palabra de Dios, ay, si usó la palabra de Dios, tendría que aceptar, tendría que decir siempre, tendría que decir que sí, porque usó la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo nuestro enemigo puede utilizar estrategias que aún para los no tan hábiles
podrían servir. ¿Por qué no sirvió esta estrategia contra Jesús? Porque Jesús es hábil en el uso de la palabra, Jesús inspiró estas palabras. ¿Por qué no serían hábiles estas palabras contra nosotros? Porque nosotros también tenemos que ser hábiles para utilizar la palabra de Dios, reconocer cuando un verso bíblico nos es dado fuera de contexto. Cuando se nos da un consejo utilizando un verso bíblico que está fuera de contexto, que está utilizado pura y exclusivamente para que hagas lo que la persona quiere que hagas. Pero vos decís, no, pero no, 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 no. Ese verso bíblico no sirve para que yo me sostenga en él. Está este otro verso bíblico que sí sirve para esta situación. Si tenemos un arma bajo llave, escondida en el jardín, tenemos una espada escondida en el jardín bajo llave, enterrada, y no sabemos usarla, seguimos estando desprotegidos. Y fíjate cómo Jesús nos muestra, es necesario saber utilizar la espada del Espíritu, es necesario saber utilizar la palabra de Dios, es necesario conocer la palabra de Dios. Te voy a leer este pasaje. Recordá, verso 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Mirá lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Sometete a Dios, conocé la espada y aprende a usarla. Conocé la palabra, aprende a usarla. Y el diablo huirá de tu presencia. Conocé la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Practica con ella, aprende a usarla. Aprende a estar firme, protegido por la palabra de Dios. Aprende a usarla y el diablo huirá de tu presencia. El diablo huirá de tu presencia. ¿No querés al diablo en la casa de tus hijos? Aprende a utilizar la espada del Espíritu. Aprende a utilizar la palabra de Dios y ganá la casa de tus hijos con la palabra de Dios, con la sabiduría del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, echando fuera demonios, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tus parientes. ¿Querés ganar la batalla? Aprende a usar la espada. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Someteos a Dios, utilizar la palabra del Espíritu para resistir y frenar las tentaciones del diablo y el diablo terminará huyendo de tu presencia. Oro en el nombre de Jesús para que puedas tener esa visión del diablo huyendo de tu presencia, huyendo de tu presencia. Romanos capítulo 8, verso 37, es un verso que nos gusta mucho de los cristianos, pero quizás no logramos entender lo que se necesita para que sea una realidad. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Muchas veces nosotros utilizamos este verso para, ay, bueno, sí, dicen que no voy a lograr levantarme temprano, pero yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor en Cristo y voy a lograr levantarme temprano. Ah, y dicen que yo no voy a lograr hacer ejercicio e ir al gimnasio, pero lo que no saben es que yo soy más que vencedor en Cristo. Ah, y dicen que yo no voy a lograr hacer la dieta, pero lo que no saben es que yo soy más que vencedor en Cristo. Y utilizamos este verso como una muletilla para conseguir algunas victorias en nuestro día a día, en nuestras acciones. Ay, sí, yo voy a salvar el examen porque soy más que vencedor en Cristo, cuando en realidad es mucho más que eso. Sos más que vencedor porque todos los enfrentamientos, todas las luchas, todas las batallas a las que vos en las que vos te coloques, todas las peleas a las que vayas, tenés la victoria. Tenés la victoria en Cristo, porque Cristo te ha amado y ha dado su Hijo único para que muere y resucite y te dé a vos el Espíritu Santo que necesitabas para tener poder. Entonces, vos y yo podemos declarar
soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Hebreos capítulo 4, voy a leer el verso 12 y el verso 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Mirá si vos y yo no debemos aprender a utilizar esta arma, a utilizar esta espada, más cortante que una espada de dos filos. Es algo que merece nuestro respeto, nuestro cuidado. No es un juguete, es una espada de dos filos. Puede cortarnos, puede lastimarnos, es una espada de dos filos. Si fuera una espada de dos filos, es algo para que nosotros tengamos respeto, algo poderoso. Mirá si vos y yo no debemos darnos cuenta de que tenemos que aprender a utilizar, valorar esto que tenemos y aprender a utilizarlo. ¿Para qué? Para que tenga el efecto que en realidad tiene. ¿Cómo hago para aprender a utilizar esta palabra? Mirá, yo escribí un montón de verbos acá. Leer, obviamente. Leer la palabra, estudiarla, repasarla, meditarla, memorizarla, practicarla, hablarla, enseñarla, escribirla. Yo sé que todos nosotros deseamos apoderarnos de la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea viva y eficaz y transforme nuestras realidades. También sé que nuestro enemigo nos ataca directamente para que nosotros no leamos, no memoricemos, no estudiemos, no escribamos, no hablemos, no repasemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más traducido, es el libro que ha sobrevivido y que ha sido más traducido, dicen. Y hoy nosotros en nuestro país tenemos la oportunidad de poder leerlo. Eh, las Biblias son hasta regaladas en nuestro país. Eh, Podés adquirir una Biblia gratis. En algunas librerías tienen Biblias para regalar. Nuevos Testamentos son regalados, con todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas. Un libro que para muchos hay ni que hablar, que si hay Biblias regaladas, hay Biblias a un precio muy accesible. Y quizás dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, tengamos muchas dificultades para leerlo, para conocerlo. Y no dudo que nuestro enemigo esté enfrascado en que no conozcamos, que no tengamos esa habilidad, porque cuando los creyentes conocemos y actuamos, está escrito, el poder y la autoridad es nuestro y el enemigo no tiene chance. Entonces yo te animo una vez más a que puedas leer la palabra de Dios, puedas estudiarla, puedas repasarla, puedas memorizarla, hablarla, enseñarla y escribirla, para que puedas conocer, tengas esa habilidad para enfrentar al enemigo, así como lo hizo Jesús mismo. El libro de Ezequiel en el capítulo 3, el verso 1 dice así: Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Dios diciéndole al profeta, come este rollo, come lo que está escrito, y después andá y habla. A muchos de nosotros nos gusta hablar, pero sin haber comido antes. Nos gusta hablar sin conocer.
o muchos de nosotros hablamos sin conocer. Hablamos versos sueltos que hemos aprendido por ahí pensando que en realidad significan lo que creemos, pero no hemos leído el contexto, no conocemos. Entonces Dios le dice al profeta, lee, aprende, come este rollo, memorizate lo que está escrito, tenés que saber esto, primero léelo y después andá y hablalo. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 2 dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Desead la leche espiritual no adulterada, está hablando de la palabra de Dios, como niño recién nacido. Y mientras yo escribía esto pensaba, ¿no? Cómo los niños recién nacidos desean la leche no adulterada. Cómo los niños recién nacidos desean su alimento, cómo lo manifiestan. Lloran, lo necesitan. Y el verso dice, así tendrías que necesitar vos, así deberías vos de actuar cuando no tenés la palabra. Ese debería de ser tu deseo. Cuán triste es que podamos pasar años siendo niños recién nacidos porque no crecemos y no crecemos porque no nos alimentamos. Sos creyente, tenés que conocer, tenés que alimentarte de la palabra de Dios. Tenés que conocer lo que está escrito. Tenés que conocer lo que está escrito, tenés que leerlo. Es triste que no se nos invite, que no se nos motive a leer la palabra de Dios, a instruirnos en la palabra de Dios. Tenés que leerla, tenés que conocer la palabra de Dios. Léete los evangelios, empezá por los evangelios. No, yo empecé a leer y el Génesis y después el número se puso aburrido y ahí dejé de leer. Empezá a leer los evangelios. Lee lo que Jesús hizo en la tierra. Y cuando termines de leer los cuatro evangelios, seguí por el libro de los Hechos, lo que los discípulos hicieron cuando Jesús no estaba y vas a maravillarte. Y es un libro tan finito, tan fácil de leer. Después te pasás las cartas de Pablo, pero rapidísimo, y después te lees las cartas de Juan y de Pedro rapidísimo, y después capaz que tengas alguna dificultad con el Apocalipsis, pero ya es el último libro del Nuevo Testamento. Y después si querés leete toda la Biblia, leete el Antiguo Testamento, pero no dejes de conocer los Evangelios, ni el libro de los Hechos, ni las cartas del Nuevo Testamento. Es indispensable que conozcas lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo y lo que sus discípulos hicieron y lo que sus discípulos dijeron. Está ahí, es un libro tan finito, es indispensable que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué es indispensable que conozcamos la palabra de Dios? Porque es necesario que vos y yo conozcamos nuestras debilidades. Lo hemos venido hablando en estas clases anteriores. Conocer nuestras debilidades, conocer nuestras heridas. Y es necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque hay promesas en la palabra de Dios que actúan directamente sobre esas heridas, sobre esas cicatrices, sobre esas debilidades. Hay palabra de Dios para sanar tus heridas, hay palabra de Dios para fortalecer tus debilidades. Mirá lo que dice Lucas capítulo 10, y ya estoy terminando. Leo estos tres versos y ya voy a orar para cerrar esta octava clase. Lucas capítulo 10, el verso 19. Les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Este verso puede sanar y puede fortalecer al que se siente débil, al que tiene miedo, al que siente inseguridad, al que cree que no va a lograr. He aquí, dice, les doy poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Si entendiéramos este verso y si lo creyéramos y lo comiéramos y lo hiciéramos nuestro,
entonces no tendríamos temor del diablo, no tendríamos temor de las potestades, ni de los principados, ni de los gobernadores, ni de las huestes espirituales de maldad. No tendríamos temor. Este verso puede sanar y puede fortalecer. Mira este otro verso o escuchá este otro verso. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mira este otro verso, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Estos versos, estos tres que elegí, los elegí porque son fortaleza para el cobarde. Durante mucho tiempo me identifiqué como un cobarde. Durante mucho tiempo prefería evitar los conflictos para no tener que enfrentar a las personas. Prefería salir de la discusión para no tener que enfrentar, para no tener que hablar. Prefería que no se escuchara mi voz, que no me vieran, como te dije hoy, cuando este amigo trajo a esta persona que tenía un espíritu y que lo poseía, yo deseaba en todo momento no tener que participar, estar a un costado, ser un simple espectador, por temor, por cobardía. Pero estos versos han traído a mi vida algo que yo antes no tenía, algo que yo antes no poseía. Me han fortalecido en mi debilidad. Palabra de Dios que sirve para que yo pueda pararme y tener una nueva visión, una nueva actitud. Palabra de Dios que me sirve para que yo no siga siendo esclavo de esa mentira. Entonces yo te digo, es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Es necesario que, así como hablábamos antes, vos y yo podamos identificar en qué área soy débil, en qué área yo noto que el enemigo me convence. Es con rencor, es con enojo, es con idolatría, ¿con qué es? Es el amor al dinero, es el amor al trabajo, es qué es, en qué área el enemigo me convence, en qué área el enemigo me gana, y puedo fortalecer eso con la palabra de Dios. Hoy vos y yo tenemos internet, que hay algunos dicen que puede ser el enemigo, la Internet. La Internet es una herramienta y puede ser utilizada para bien. Nosotros estamos utilizando la Internet para llevar estos talleres y utilizamos la Internet para buscar los versos bíblicos y tenemos la palabra de Dios en la Internet y tenemos concordancia que antes, cuando yo conocí a Cristo, tenía una Biblia que me compró mi hermana y en la parte de atrás de la Biblia tenía algo que yo no conocía, pero se llamaba concordancia. Y ahí vos buscabas por palabras y buscabas pecado y te mostraba todos los versos que decían la palabra pecado. Tenías que ir y buscar con el dedo y ver la dirección que te daba y ir a buscar en la hoja. Hoy lo tenés tan fácil, tan rápido. Podría buscar y hoy con la inteligencia artificial no sé ni lo que se puede llegar a hacer. Puedo decir, ¿cuál es mi área? ¿Cuál es mi área de debilidad? El temor. Entonces voy a poner versos bíblicos que hablen acerca del temor, promesas de Dios para fortalecerme contra el temor. Y vas a tener ahí los versos para conocerlos, para memorizarlos, para aprenderlos, para hablarlos, declararlos, contarlos, enseñarlos. Eso es empezar a practicar con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Yo, antes de orar, quiero declarar que sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, sos poderoso en Dios, sos poderosa en Dios. Tenés la autoridad del nombre de Jesús en tu hablar, tenés la oportunidad de decretar realidades.
tenés el poder y tenés la autoridad para liberar tu entorno, a tus seres queridos, a tus conocidos, a tu barrio. Tenés el poder y la autoridad para transformar tu entorno. Y yo oro en el nombre de Jesús para que puedas ver el potencial que hay en ti. El Espíritu Santo de Dios vive en ti. El Espíritu Santo de Dios vive en ti. Él nos ha dado su Espíritu sin medida para que las cosas que Él hizo como ejemplo, nosotros podamos animarnos a hacer aún mayores. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret te animo. Lee la palabra de Dios. Lee lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Lee lo que Jesús habló cuando estuvo en medio de nosotros. Conoce la palabra de Dios, las promesas. Conoce todo eso que te edifica, todo eso que declara quiénes somos y aprende a usarlo, aprende a hablarlo, aprende a declararlo. Bendecí tu casa, bendecí tu vida, bendecí tu barrio, bendecí ese lugar donde vos caminás, bendecí esas cuadras, bendecí ese lugar de trabajo, bendecí. Declará realidades, trae al cielo a la tierra, trae el reino de Dios a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por estas 8 clases que hemos podido compartir, Señor. Te doy gracias por las personas que han estado conectadas, por las personas que han estado presentes, por las personas que ven estos videos después. Papá, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda entender, pueda creer y pueda decir, Señor, heme aquí. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu autoridad en nosotros. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias.